Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:41 en la mañana. Hicimos en la primera parte de este espacio, en el segmento de nuestra opinión, de nuestro comentario, una mirada retrospectiva y cronológica a todos los hechos que terminan desembocando en esta crisis respecto de la superintendencia de bancos, empezando por el 12 de abril, cuando envió la terna el presidente de la República, el 14 de agosto, cuando el gobierno desconoció la designación o la posesión de Raúl González Carrión como superintendente de bancos, y ayer 15 de agosto, cuando el ingeniero Raúl González Carrión, en los exteriores del edificio de la superintendencia en Guayaquil, emitió una declaración, impedido de ingresar, ¿no?, al edificio, emitió una declaración ratificando la legalidad de su posesión. Hablemos con el abogado que patrocina la defensa del ingeniero Raúl González Carrión. Él es el abogado Roberto Frien, que está conectado con nosotros. Abogado, bienvenido, buen día. Le saludamos Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿me escuchan? Sí, buenos días, Fabricio. Buenos días, Belkis. Gracias por la invitación y muy buenos días a la ciudadanía que nos está escuchando en la transmisión. Gracias, abogado. En derecho, ¿qué van a hacer ustedes luego de esta decisión del Ejecutivo de desconocer a Raúl González como superintendente de bancos? Incluso está impedido de ingresar a la superintendencia. Hay un hecho además llamativo. Se conoció que ya había sido emitida la acción de personal dentro de la superintendencia y de pronto resulta que la propia superintendencia desconoce a Raúl González. O sea, ¿cómo se entiende esto? En derecho, ¿qué van a hacer, abogado? Bien, Fabricio, voy a hacer un recuento muy cortito para que la ciudadanía entienda las acciones que nosotros vamos a iniciar. Sabemos que el día 11 de agosto la Asamblea lo posesiona a Raúl González. Ese mismo día 11 de agosto, la quien hoy es subrogante de la Superintendencia de Bancos, la señora Antonieta Guadalupe Cabezas Enrique, mediante correo electrónico de 4:33 de la tarde, le envía otro correo electrónico a Cintia Mena Arciniega y le dice que le adjunta la posesión emitida por la Asamblea Nacional para que ella emita las acciones de personal correspondientes. Inmediatamente, el mismo día 11, estoy hablando del 11 de agosto, le emiten con el formulario del Ministerio de Trabajo, porque el número de la acción de personal te lo otorga el sistema del Ministerio de Trabajo, mediante acción de personal 0609, y suscrita por María Augusta Riofrío González, Intendente General de Gestión Institucional Subrogante, que entiendo es hermana del Contralor actual del Estado, se emite la acción de personal a favor de Raúl González Carrión, y ese mismo día la señora Guadalupe Cabezas le informa y lo reconoce, y aquí quiero hacer énfasis en aquella palabra, lo reconoce a Raúl González Carrión como superintendente de bancos. Y le dice, señor González, le adjunto su acción de personal, le habilito el Kipux y le habilito todos los medios y herramientas necesarias para que pueda ejercer su cargo. 11 de agosto. El mismo 11 de agosto, a través de un memo, la directora de Administración de Talento Humano de la Superintendencia de Bancos, a través de memorando número SB-DATH-2022-1420-M, le dice a Antonieta Guadalupe Cabezas, muchas gracias por sus funciones, ha cesado de su cargo. 12, 13 y 14, claro, el 13 por la noche, vemos que acordonan la institución, utilizan más de 120 policías en Guayaquil en pleno estado de excepción y luego de este terrorífico evento, después de esta explosión donde hubieron muchísimos muertos, el gobierno nacional tiene la desfachatez de ordenar que la policía acordone dos instituciones. Y aquí viene la explicación. Para darle fortaleza a este acto, porque es la misma trama, el mismo modus operandi que utilizaron para el Consejo de Participación Ciudadana, aquí vamos a encontrar que es la misma jueza Larisa Ibarra quien impidió que Raúl González en su momento se posesione por la Asamblea, y sabemos que eso no prosperó. ¿Por qué no prosperó? Porque esa sentencia de Larisa Ibarra, dicho por la Corte Constitucional en otros casos análogos, es inejecutable, y por lo tanto la Asamblea Nacional, en atribución de sus funciones, pues posesiona a esta autoridad. Ahora, respecto a aquello, Hernán Ulloa, a título personal, porque lo hace a título personal y no por decisión de mayoría del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, decide enviar un oficio a todas las autoridades del país diciendo de que existe una sentencia y que por lo tanto Raúl González Carrión no es
la autoridad competente y que la autoridad competente es Guadalupe Cabezas como subrogante. Y yo acabé de explicar a la ciudadanía que la propia Guadalupe Cabezas, ella, el 11 de agosto, lo reconoce Raúl González como superintendente de bancos y ordena que se limite la acción de personal que existe actualmente. Entonces, si ella lo reconoce a Raúl González, ¿cómo puede ser posible que ahora ella vuelva a ser subrogante por un simple oficio que Hernán Ulloa emite? Eso lo que nos permite a nosotros, porque hay que elaborarlo como corresponde, es presentar una denuncia por usurpación de funciones. Primero, usurpación de funciones contra Hernán Ulloa, porque él, a través de un simple oficio, ha dado tela para que la superintendencia de bancos, de manera informal, contra derecho, ponga como subrogante a Guadalupe Cabezas, persona que ya no trabajaba en la superintendencia de bancos desde el día jueves de la semana pasada. Pero no es aquí que, también... perdón, abogado, buenos días, abogado. Pero no es que a través de este oficio se pide a la superintendencia que se posesione en este caso o que asuma la subrogante. Correcto, y es que ahí se materializa la usurpación de funciones de Hernán Ulloa. Hernán Ulloa, dentro de sus funciones de presidente del Consejo de Participación Ciudadana, no puede designar por sí solo. El Consejo de Participación Ciudadana es un cuerpo colegiado que por mayoría y a través de procesos de designación que tienen calificaciones, que tienen impugnaciones, presentación de trabajos, designa a las autoridades. Él no puede por sí solo, con su sola firma, decir que Guadalupe Cabezas es la subrogante, sabiendo o desconociendo más bien que el día jueves 11 de agosto ella ya ni siquiera trabajaba en la superintendencia de bancos, porque ella misma reconoció a Raúl González como superintendente de bancos hasta ese momento. Entonces, ahí se materializa claramente la usurpación de funciones que tiene Hernán Ulloa Parada y lamentablemente la señora Guadalupe Ordóñez, es correcto. Y también la usurpación de funciones que tiene Guadalupe Cabezas Enríquez. Entonces, esas dos denuncias tienen que ir de cajón, porque aquí no es Raúl González quien está usurpando funciones como lo amenaza el gobierno a través de un comunicado, sino son otras personas que por desesperación y cumplimiento de órdenes desde las alturas, pues deciden hacer lo que quieren hacer, no solamente a través de la justicia constitucional, sino que ahora es directamente todo el aparataje estatal a través del Ejecutivo. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, me sorprende bastante la decisión del Ministerio del Interior. Yo creo que el señor Carrillo es una persona bastante preparada. Sin embargo, me sorprende que en pleno estado de excepción y después de lo ocurrido en Cristo del Consuelo, él haya decidido enviar más de 20 policías a acordonar la institución. Esto es otro delito. En el artículo 288 del Código Orgánico Integral Penal se establece que utilizar a la fuerza pública para detener decisiones emitidas por la autoridad competente es un delito. ¿Quién es la autoridad competente? La Asamblea Nacional. Y por lo tanto, Raúl González, debidamente posesionado, tenía la obligación y el deber como autoridad de ejercer su cargo. Por otra parte, no solamente que el hecho de haber acordonado esta institución deriva en este delito de usar a la fuerza pública para impedir que Raúl González ingrese, sino que por querer que Raúl González no ingrese, cerraron toda la superintendencia de bancos, y ustedes pudieron haberlo observado en la ciudad de Quito. No hubo atención a la ciudadanía, es decir, aquel ciudadano que se tenía que acercar para reclamar porque le habían debitado de más o habían cobros injustificados en sus cuentas, no pudo hacerlo el día de ayer, probablemente no lo va a poder hacer el día de hoy, simplemente porque el gobierno ordenó que la policía, en vez de estar cuidando a los ciudadanos en la calle, cuide otros tipos de intereses en la superintendencia de bancos. Que la atención sería en línea, se dijo. Usted sabe que la atención en línea no puede restringir los derechos de petición de la ciudadanía. Así de sencillo. Hay muchos ciudadanos que no tienen el acceso al Internet y el gobierno nacional no le interesa porque hay otras cosas que tiene que cuidar dentro de la superintendencia de bancos. Ahora bien, vamos a hacer la mirada retrospectiva a... Déjeme, le doy la fecha exacta. Al 28 de julio, cuando la jueza Larisa Ibarra de San Borondón emite esta acción de protección y como medida cautelar anula todo el proceso de designación. Usted es abogado, usted es un conocedor del derecho. Yo le pregunto, ¿se podía desacatar esa resolución de la jueza? Lo hizo la Asamblea Nacional el jueves cuando posesionó a Raúl González Carrión como superintendente. Digo, porque las cosas en derecho se deshacen respetando la normativa jurídica, y para eso, por ejemplo, entiendo que está en curso una apelación que debe ser conocida por el Tribunal de la Corte de Justicia del Guayas, que viene a ser la instancia superior de la jueza de San Borondón. ¿No correspondía esperar ese pronunciamiento
para que se dé paso a la posesión si es que se dejaba sin efecto esas medidas cautelares vía acción de protección emitida por la jueza de San Borondón, abogado? Excelente pregunta, Fabricio. Hay sentencias y sentencias en el derecho, hay jueces y jueces en nuestro sistema de justicia. Lamentablemente nuestro sistema de justicia se encuentra debilitado, demasiado cuestionado y evidentemente politizado. Es como que yo a usted, Fabricio, le diga, ¿sabe qué? Yo tengo una admiración por la luna, todos los días la observo y está dentro de mi plan del buen vivir. Y le voy a pedir a un juez el día de mañana que me otorgue una acción de protección y que en esa acción de protección se me declare el derecho de propiedad de la luna. Y que venga un juez iluminado, ¿verdad?, con una argumentación hecha a la medida, con una camisa hecha a la medida, y me diga, ¿sabe qué, Robert Friend? Usted es propietario de la luna. Yo le pregunto, ¿alguna autoridad nacional podrá ejecutar esa sentencia que no tiene peso jurídico y que es obvia que va en contra del ordenamiento jurídico? Pues evidentemente no. La Corte Constitucional ya se ha pronunciado en un sinnúmero de sentencias y dice, estas sentencias son inejecutables. Toda sentencia que va en contra expresamente del ordenamiento jurídico no puede ser ejecutada. ¿Me explico? Porque si no, estaríamos entrando también a una inseguridad jurídica, porque cualquier juez podría emitir cualquier tipo de sentencia como hemos estado acostumbrados. Y aquí el problema es el Consejo de la Judicatura, que no ha dicho absolutamente nada. ¿Cómo puede ser posible que Larissa Ibarra, que fue la jueza que emitió esta sentencia, sea una jueza controvertida y denunciada por el alcalde de San Borondón, denunciada por aquel entonces director nacional de la Agencia de Tránsito Nacional, y tenía un error inexcusable? Ustedes saben que el error inexcusable es cuando un juez de alzada, una sala, o la Corte Nacional o la Corte Constitucional, dice que un juez ha actuado en contra de la norma. Larissa Ibarra, en otro proceso, ha sido declarada con error inexcusable, y se lo digo yo porque fui director provincial en el ámbito disciplinario de la Judicatura en Guayas, y automáticamente cuando existe un error inexcusable declarado por una autoridad superior, tienen que suspender a esa jueza y tramitarla en 90 días el sumario disciplinario. Pregunte qué ha hecho la Judicatura al respecto. Entonces, con tan cuestionada jueza, que inclusive, no sé si ustedes se enteraron que hubieron 2 acciones de protección igualitas, idénticas, con la misma letra, los mismos párrafos, las mismas citas, y simplemente cambiaron el nombre del accionante. Entonces, utilizaron estas 2 acciones de protección para vulnerar a la primera jueza, porque parece que ella no les quiso cumplir lo que le habían pedido, y se quedaron con Larissa Ibarra, pues que esa receta ya es conocida, pues no, es la misma jueza que sentó a Hernán Ulloa, quien es hoy presidente del Consejo de Participación Ciudadana, y oh sorpresa, es la misma jueza que están utilizando pues para impedir que Raúl González Carrión se siente. Entonces, cuando usted se encuentra con una justicia politizada y se encuentra con estos mamotretos de sentencia, la Corte Constitucional ha dicho, usted no tiene que cumplirlas porque eso es inejecutable. Eso adolece de eficacia jurídica. Y ahondando un poquito más, perdóneme, en derecho, la jueza Larissa Ibarra, al haber sido notificada en la audiencia de que existía otra acción de protección que conocía otra jueza, es decir, hubo una jueza que conoció primeramente la causa y posteriormente lo conoció Larissa Ibarra. Nosotros en la audiencia le dijimos a Larissa Ibarra que tenía que excusarse de acuerdo al artículo 160 del Código Orgánico de la Función Judicial, inciso 3 y 4, y no lo hizo. Entonces, si desde el principio esa acción de protección nace muerta con irregularidades, todos los efectos, inclusive la medida cautelar y la sentencia también son irregulares, porque es contra el derecho. Pero ¿quién establece lo que usted acaba de decir, esta explicación y esta conclusión? Pero ¿quién establece que la sentencia o la resolución judicial es o no aplicable o ejecutable o inejecutable? ¿Quién establece eso? El máximo organismo de interpretación constitucional del país, Corte Constitucional. La Corte Constitucional, y no es que lo tiene que conocer a través de una acción de incumplimiento como alguien lo está diciendo. Ya la Corte Constitucional te ha dicho aquellas cosas, y quiero decirlo un poco más sencillo, aquellas cosas que no tienen sentido, aquellas cosas que van en contra del orden público, de la moral, de la ética, eso no se puede ejecutar. Es como que, insisto nuevamente, si las sentencias son de obligatorio cumplimiento, entonces reconózcale el derecho a la luna, Fabricio, en este momento, viaje a la luna y venda y haga lo que sea, hasta que otro juez decida hacer lo contrario. No puedes tú ejecutar por mucha inmediatez una sentencia que está siendo expresamente contraria a la propia Constitución. En resumen, eso te trata de decir la Corte Constitucional, no en un fallo, no en 2, no en 3, 4 o 5 fallos muy expresos. Yo los he publicado para que la ciudadanía un poco también los pueda conocer a través de mis redes sociales, y hoy día voy a hacer una publicación adicional para que la ciudadanía un poco entienda de manera más resumida qué es lo que trato de decir, no yo, sino la Corte Constitucional a través de sus fallos.
Bajo esta explicación, entonces, abogado, ¿la Asamblea no desacató fallo judicial? No, y eso es una muy buena pregunta la que usted me hace. Para que exista para poder incurrir en este delito de incumplimiento de decisiones legítimas emitidas por una autoridad competente, efectivamente, esta decisión tiene que estar, tiene que tener buen derecho, ¿verdad? Esta autoridad tiene que también, evidentemente, ser competente. Ahora, esta autoridad no era competente a razón del territorio, porque primero que la designación de Raúl González por parte del Consejo de Participación Ciudadana fue en Quito, primero, no en San Borondón. En la posesión de la Asamblea también iba a ser en Quito, no en San Borondón. Existieron dos acciones de protección igualitas, que yo las llamo las gemelas, y que utilizaron para vulnerar un sorteo irregular y que por esa razón tenía que haberse excusado Larisa Ibarra. Entonces, en ese sentido, pues estamos encontrando que existe una sentencia con irregularidades. Pero, por ejemplo, abogado, si me permite, con este argumento que usted acaba de señalar, al escucharle se me vino a la mente inmediatamente, y voy a hacer la comparación, aunque son dos cosas distintas, pero se me vino a la mente, por ejemplo, el habeas corpus que le concedieron en su momento al ex vicepresidente Jorge Glass en un juzgado de Manglar Alto. Correcto. Pero se ejecutó el habeas corpus y luego se esperó a que un tribunal superior deje sin efecto, justamente invocando como una de las razones el tema de la territorialidad, que el privado de libertad se encontraba en la cárcel de Cotopaxi, no tenía nada que ver con Manglar Alto, digamos. Pero, insisto, aquí se ejecutó obviamente esa resolución judicial y luego vino la resolución que dejó sin efecto el habeas corpus, pero por la vía de una instancia superior. Insisto, aquí no había que esperar el pronunciamiento de la instancia superior. Ahora yo le quiero poner otra circunstancia más actual. No quiero hablar de Manglar Alto, quiero hablar de este último habeas corpus de Jorge Glass, y donde también lo involucra a Daniel Salcedo. El de Puerto Viejo. Correcto. Entonces yo le hago una pregunta. Si estamos aplicando el mismo criterio y quieren que la sentencia de Raúl González pues se aplique inmediatamente, ¿por qué no se aplica inmediatamente el habeas corpus de Jorge Glass emitido por el juez de Puerto Viejo? Y ahí sí el gobierno dice que eso no va a acatar. ¿De qué estamos hablando aquí? De selectividad de sentencias. Hay unas sentencias que sí se tienen que respetar y otras sentencias que no se tienen que respetar. Pongamos las cosas claras también en el tapete para decir cómo son. La justicia se encuentra politizada y por lo tanto, en este caso, hay sentencias que les convienen, hay sentencias que no le convienen. Para el gobierno nacional no le conviene efectivamente la sentencia de habeas corpus de Jorge Glass, pero sí le conviene la sentencia que le impide la posesión a Raúl González en la Superintendencia de Bancos. Misma lógica se podría aplicar en este caso si hablamos de conveniencia de sentencias, abogado. Correcto, pero aquí hay una gran diferencia, porque la Presidencia de la República no tenía la competencia para impedir la salida de Jorge Glass. En cambio, la Asamblea Nacional sí estaba dentro de sus potestades y atribuciones para poder posesionar a las autoridades. Es más, inclusive por esa última razón la Asamblea no entra en desacato. O sea, ¿usted no cree que los 70 legisladores que votaron a favor de la resolución que viabilizó la posesión del ingeniero González pueden correr el riesgo de que por la vía de una acción de incumplimiento declarada por la Corte Constitucional sean destituidos? Para nada. Eso es una simple amenaza por parte del Ejecutivo, así como amenazó en algún momento hacer la muerte cruzada y no lo hizo, así como ha venido diciendo que va a hacer una consulta popular y no la ha hecho. Pues ahora le toca mandar su blog y decir que va a destituir a los 70 asambleístas, cuando la Asamblea ha demostrado pues que efectivamente ha actuado no solamente en desconocimiento de una sentencia inejecutable, sino que además ha actuado realmente dentro de sus verdaderas atribuciones, porque dentro de sus funciones sí está la de posesionar autoridades. Acá tengo una referencia que me envía un abogado, gracias doctor Herrera, me envían un mensaje y me dicen que Hernán Ulloa envió el oficio mediante el cual solicitó a la Asamblea la posesión de Raúl González Carrión. De hecho, hubo dos convocatorias a sesión de pleno de la Asamblea, la una se suspendió, la otra se mantuvo, pero la que se mantuvo, digamos, ya coincidió con la emisión de esta acción de protección por parte de la jueza Larisa Ibarra. Me dice, se dan los incidentes jurídicos que conocemos, sin embargo, en ningún momento Hernán Ulloa procedió a retirar el oficio que mandó a la Asamblea o dejar sin efecto ante la Asamblea, con lo que la Asamblea procedió a la posesión por petición del propio doctor Ulloa. ¿Es así como me acaban de escribir uno de nuestros oyentes, abogado Friend?
Bien, volvemos otra vez a recapitular y partir de lo mismo. El artículo 226 de la Constitución de la República, la cual es clarísima respecto sobre la autonomía e independencia de funciones que tienen los servidores públicos, las funciones del Estado. Y por lo tanto, en razón también de que en el derecho público solamente se puede hacer lo que la ley te permite, tú no puedes interferir ni hacer una intromisión entre funciones del Estado. Es decir, tú a través de un juez, como función judicial, no puedes coactar decisiones que hayan sido tomadas por la función de control y transparencia social. Ni tampoco tú a través de la decisión de un juez te puedes meter a dirimir o resolver un conflicto que es propio de la actividad legislativa en el ámbito de lo político. Entonces, bajo ese sentido, y hablando también respecto del derecho a la resistencia, porque eso es un derecho consagrado en la Constitución, y aquí hay que acordarnos de este caso de Cervecería Nacional, el famoso Chutahuanta, en donde se le había reconocido a través de una garantía jurisdiccional, cuando ya habían prescrito los derechos laborales, ciertas utilidades a los trabajadores, fue exactamente igual. Fue una sentencia que fue emitida, insisto, no es que esté en contra de los derechos laborales, pero hay que hablar con propiedad cuando se respeta el debido proceso y la seguridad jurídica. No se puede prostituir las garantías jurisdiccionales para poder desnaturalizar la justicia. Entonces, acá es igual, es idéntico. La Asamblea le está diciendo al país, no voy a permitir que cualquier sentencia se meta en mis funciones, porque la jueza Larissa Ibarra se está metiendo en las funciones propias de la Asamblea Nacional y se está metiendo en las atribuciones propias y en el proceso del Consejo de Participación Ciudadana, reconociendo una acción de protección de una desconocida porque esta persona alega de que será vulnerado su derecho a participar dentro de su vida como ciudadana. Y sin embargo hay que preguntarle y hay que revisar si en todas las sesiones, si es que en la etapa de impugnación esta señora Michelle Guerra de Andrés impugnó pues alguno de los candidatos o fue parte de alguna veeduría o de alguna comisión. ¿Cuál es el derecho vulnerado si siempre tuvo la oportunidad para poder participar dentro de este proceso? Y de eso se han querido agarrar pues para presentar una acción en San Borondón de una jueza controvertida que lo sentó Hernán Ulloa en la presidencia, pues, y efectivamente están diciendo que eso es lo que se tiene que cumplir, y eso no se tiene que cumplir porque hay que darle un poco más de dignidad a la justicia y a las funciones del Estado. Es así de sencillo, Fabricio. Abogado. Esto no es que cualquier sentencia que me salga en Chuchufindi, en Manglar Alto, en Puerto Viejo, en Yaguachi, etcétera, tiene que cumplirse sabiendo que los jueces en este momento no tienen un control por parte de las autoridades. Abogado, además de la denuncia por arrogación de funciones, ustedes ayer anunciaron que también presentarán otra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuándo lo harán? ¿Cómo están avanzando? Ante la Comisión Interamericana, sí. Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuándo lo harán? ¿Cómo están avanzando en esto? Esto de aquí, y eso lo estamos valorándolo con el equipo jurídico, ya traspasa la realidad nacional. Algunos dirán, no, tienes que agotar toda la instancia nacional, pero nosotros también tenemos la opción de presentar medidas cautelares ante la comisión a través de su relator, así que lo estamos trabajando, créame que lo vamos a presentar y lamentablemente el país otra vez va a tener que defenderse ante estas demandas internacionales por las violaciones evidentes que se están dando. Ni siquiera en una dictadura hemos visto que han sacado a la policía para acercar a una institución, sabiendo la delincuencia que prácticamente carcome la sociedad. Guayaquil está dentro de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, el Ecuador está dentro entre los 3 países más peligrosos de Sudamérica, y tenemos la desfachatez de mandar 120 uniformados pues a proteger una institución y no a cuidar la seguridad de los ciudadanos. Un par de cosas adicionales, abogado. La una, ¿cómo ubicamos o en qué contexto ubicamos la difusión del audio? Lo sacó el canal de televisión Teleamazonas la semana anterior, de este diálogo entre el ingeniero González y el consejero de gobierno Aparicio Caicedo. Aparicio Caicedo en el audio le dice que no cumplió con el compromiso de renunciar a la terna y le dijo que el presidente no le quiere en su terna. Me parece que hubo un mal manejo de esta operación política. Yo creo que hubo mucho exceso de confianza. Creo también que lo políticamente correcto debió haber sentado a Raúl González en el caso de que esa haya sido la mejor decisión, que creo yo que hubiese sido la mejor decisión, se hubiese conocido directamente con el Ejecutivo, que haya demostrado que él tiene la capacidad, que se hayan generado los vínculos de confianza y de alguna manera darle esa palmadita de confianza también para que
pueda ejercer el cargo demostrando efectivamente su capacidad. Es que por algo estuvo en la terna. La pregunta que toda la ciudadanía se hace es, bueno, si finalmente, ¿por qué el Ejecutivo no quiere que él esté si él igual estuvo en la terna? Entonces, el presidente de la República, a través de sus operadores políticos, no pone a cualquier persona en la terna y revisan hasta el último detalle. Pero lamentablemente, creo yo que hubo un exceso de confianza dentro de este proceso. Creyeron que iba a llegar, pues, creo que era la primera en la terna, ya se está haciendo público que ella era la favorita, no llegó lamentablemente. El propio Hernán Ulloa, que parece que está alineado con el gobierno, vota en contra de la primera candidata, que es Rosa Matilde Guerrero, y bueno, llega Raúl González. Como que esto es una competencia, Fabricio, y el segundo se lesiona, el tercero se le daña el tubo de la bicicleta, el cuarto se retira del concurso y usted está primero, y lo llaman a decir: retírese usted del concurso, a pesar de que le van a dar la medalla olímpica por haberse esforzado durante mucho tiempo para llegar a este concurso. Entonces, la pregunta es, ¿usted o la ciudadanía que nos escucha se va a retirar del concurso cuando usted ya está a 1 metro de la línea final? Y la respuesta es evidente: si nos lo hacemos desde adentro, nadie se va a retirar. Entonces, insisto que lo políticamente correcto era decirle: ¿sabe qué, joven? Confiamos en usted. ¿Quién es usted? Porque ese proceso tenía que haberse dado desde el principio. Por eso le digo, aquí yo creo que hubo un poco de exceso de confianza, un poco de falta de experiencia y no se tomaron las mejores decisiones. Tanto así que si la terna la manda el presidente, mira hasta dónde ha escalado esta situación, que a nadie le gusta. No nos gusta a nosotros como defensa técnica de Raúl González, no le gusta a Raúl González, no le gusta a la familia, no le gusta el país, no le gusta la presidencia de la República, no le gusta la Asamblea, no le gusta el Consejo de Participación Ciudadana. Hay temas más importantes en el país que tenemos que resolver, y creo yo que esto es un desgaste no solamente para el Ejecutivo, sino para el país, porque así como la policía está parada cuidando un edificio, puede estar en las calles también cuidando la seguridad, y la Asamblea puede estar en este momento haciendo lo que tiene que hacer, leyes para mejorar nuestra vida diaria, y el Consejo de Participación Ciudadana pues tendría que estar también dedicado a los procesos de designación de otras autoridades. Estamos paralizados. El ingeniero González no incumplió un compromiso con Aparicio Caicedo, con el gobierno, no se comprometió a declinar su postulación en la terna. Aquí hay que hacer ciertas apreciaciones de lo que yo ya he podido conocer, pues efectivamente luego de esa filtración. A él le piden que renuncie. Y Raúl González realmente no es que está por un puesto, él simplemente quería demostrar la capacidad como joven profesional que tenía para poder liderar un cargo. Pero a él lo acusan de que empezó una operación política con asambleístas y otros actores políticos para asegurarse del cargo. Palabras de Aparicio Caicedo. Normal, pues ¿y usted cree que Aparicio Caicedo va a decir al presidente de la República: sí, señor presidente, yo cometí grave error? Pero eso pasó o no pasó. Raúl González habló con legisladores, buscó apoyo político. Escúcheme, esto es sencillo. Yo nunca voy a poder asumir mi responsabilidad como operador político y la cuerda se rompe del lado más débil. Como yo no voy a asumir que fue mi culpa no haber revisado la terna, porque de los 3 candidatos que habían en la terna, Rosa Matilde, Doris Parilla y Raúl González, 2 de esos candidatos se eliminaron. La primera se eliminó por no reunir la experiencia necesaria. En la primera etapa de calificación sacaron a Doris Parilla. En la etapa de impugnación, 3 ciudadanos la impugnaron a Rosa Matilde Guerrero. Es más, uno de esos ciudadanos que le impugna a Rosa Matilde Guerrero es el ex candidato a la presidencia, Andrés Arauz. Pero pasó otra impugnación. Y esa impugnación, que atacaba el título profesional, porque no hay que desconocer la experiencia de la señora Rosa Matilde, que atacaba el título profesional, pues fue votada por la mayoría de los consejeros, incluyendo el Hernán Ulloa. Entonces, claro, ¿cómo usted le va a echar la culpa a Raúl González, que ha hecho un lobby? Entonces, que Raúl González también se reunió con Hernán Ulloa, que votó en contra de Rosa Matilde Guerrero. Entonces, aquí Raúl González ha nacido con una estrellita en la cabeza y con todos los planetas alineados, y llegó. Esa es la historia real, pero para trasladarle la responsabilidad de un operador político, pues digan que Raúl González era correísta, que Raúl González era la reencarnación de Alex Saab, y bueno, todas las cosas que se ha podido inventar la prensa, que desinforma, que sabemos a quién responde. Por otro lado, eso yo creo que ya ha sido bastante aclarado, ¿no? Creo que después de lo del audio entendemos que toda esa campaña de difamación por ciertos medios de comunicación, no por todos, y lo quiero aclarar, tiene una justificación. Correcto, abogado. Espero que se haya sentido cómodo con esta entrevista y que le haya parecido una entrevista periodística, abogado. No, muchas gracias a usted, muy cómodo. Le hago esta reflexión a propósito incluso de lo que acaba de señalar, porque usted en octubre dijo que yo no era periodista, sino militante Verdeflex. Así que espero que se den cuenta que aquí no hacemos activismo político, sino que aquí hacemos... No, gracias, Fabricio.
Yo Así al me menos gusta. hago periodismo, aunque para personas como usted hago activismo político. Muchas gracias, abogado, muy amable. Gracias, Fabricio. Buen día. Cuídese. Hasta Chao, luego, chao. muy amable. A Roberto Friend, abogado quien patrocina la defensa de Raúl González Carrión, conversando aquí en A Primera Hora sobre la defensa de la autoridad que no logra asumir su despacho porque está pues cercado con miembros de la Policía Nacional, los edificios de la Superintendencia en Quito y Guayaquil. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.